producen el riesgo cardiovascular mayor, se dan desde las primeras etapas de la vida, desde la infancia, cuando los valores de los lípidos en sangre se encuentran alterados. ¿Cómo es que se llama el tema? John Javier. Ese es el tema, sí, prácticamente. Nadie No. ponga una pregunta Y punto 5 por la pregunta. El nombre completo, Luis Javier. Yo también buscaba. Que no estuviera la cantidad, sí, igual, es que no estaba aquí. Bien, la enfermedad como tal tiene un componente genético importante. Casi todas las que hemos visto tienen un componente genético importante que influye en la presentación de la enfermedad cardiovascular, donde sabemos que hay digamos que condiciones genéticas que pueden heredarse frente a esos riesgos aumentados, pero hay otros factores externos, factores del medio ambiente, que van a determinar si esa enfermedad se presenta o no en los pacientes, ¿cierto? Casi todas las enfermedades pasan por un componente genético sumado a, o por lo menos las enfermedades crónicas, pasan por un componente genético sumado a unas condiciones ambientales que pueden hacer que se presente más rápido o que nunca se presente, o que se presente ya cuando estemos en las etapas, pues, digamos, en el adulto mayor. Lo que yo siempre digo es, bueno, si a mí me da una diabetes a los 18, a los 15, a los 14 años, es distinto si me da a los 80 y 89. Yo creo que es distinto. Sí, pues. Es distinto porque la calidad de vida puede que se altere. Pasan más tiempo sufriendo. Seguramente. Sí. Porque pues podría ser que es más manejable a esa edad, ¿cierto? O podría ser peor y como así que tiene que Bueno, entonces no le voy a poner el 89, medio 3 meses antes de morirme. Eso se refería más a que ya esté una pasita más. Y en cambio si me dio 70 años antes de morirme, mi calidad de vida no es la misma. Estoy teniendo una esperanza de vida de 80 de 105. Entonces esos factores ambientales que podemos modificar, que son los que nos interesan porque los podemos modificar, ¿cierto? Desde nuestra actividad como nutricionista podemos modificar con educación al paciente para que haga una plan de alimentación o para que haga una alimentación adecuada. Igual pasaría con la actividad física y con el consumo de procesados, con el consumo de agua, con muchas otras cosas que podemos modificar. Entonces estos factores ambientales pues van a influir desde la infancia en el desarrollo de formación de placas de ateroma, que son la principal causa de la enfermedad cardiovascular. Y específicamente en la infancia, pues todo lo que tiene que ver con dislipidemias, sabemos que en los estudios largos que se han hecho, que hacen parte de esas alteraciones cardiovasculares más adelante. O sea, que cuando hay una dislipidemia temprana, seguramente ese paciente va a tener, si no se interviene la historia natural de la enfermedad, pues seguramente ese paciente va a tener en una etapa posterior de la vida problemas como problemas de morbilidad relacionados con la enfermedad cardiovascular. Entonces el proceso de la aterosclerosis se caracteriza por la continua acumulación de lípidos, de macrófagos en la íntima de las arterias, con la proliferación de células
que van formando la lesión fibrosa llamada placa o placa ateromatosa. Eso que le muestran a uno ahí cuando sale la propaganda, como que se va acumulando grasita. Realmente eso es una caricatura, realmente lo que se está formando es una placa viva que, donde hay una lesión en la íntima arterial, una oxidación, una lesión, una inflamación que produce esa lesión mínima. La íntima, la parte adentro. de la arteria, sí. La íntima arterial. Sí. Entonces eso se lesiona y empieza a acumular, el tejido empieza a tratar de reparar esa lesión que es mínima, y después empiezan a generar una serie de agregados como los macrófagos, las células espumosas, algunos tipos de lipoproteínas que lo que van a generar es una placa. Entonces no es la capa de grasa pues que nos han hecho creer, sino que es una placa relacionada sí con el contenido graso, sí con ese perfil lipídico, pero que realmente es una capa solo de grasa, es una capa viva, fuerte. Es como Un tejido ahí, pues. Es un tejido que se va generando y como ustedes han visto las personas que cicatrizan como con una... El queloide. ¿Cómo se llama? Queloide. ¿Qué es eso? Cuando la cicatriz está gruesa. Una como de cicatrizar hacia afuera. Don queloide, sí. Así como de cicatriza el señor, así, algo así es lo que ocurre en la íntima arterial con esa pequeña lesión que se hizo, y posteriormente la lesión va creciendo, el ateroma va creciendo, la placa ateromatosa va creciendo, porque hay unos factores adicionales que hacen que eso se presente. ¿Y cuáles se han visto muy relacionados? Todo lo que tiene que ver con los lípidos en sangre, las lipoproteínas, específicamente las lipoproteínas de baja densidad. Entonces en los estudios que les mencionaba ahorita, de mucho tiempo, en poblaciones muy grandes durante mucho tiempo, se ha encontrado que la extensión de las lesiones de esas placas ateromatosas en la íntima de las arterias se asocia con la elevación de ese perfil lipídico. Entonces por eso nos interesa saber en estos pacientes pediátricos cómo está su perfil lipídico, qué podemos hacer con él, cómo se clasifica o lo que vamos a ver ahorita, cuáles como los valores entre comillas adecuados que debería tener un paciente pediátrico de su perfil lipídico. Aquí vemos algunos que vamos a buscar: la elevación del colesterol total, la elevación del colesterol LDL, la elevación de los triglicéridos y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, lo que pasa en la infancia Se pues, queda en la tiene infancia. repercusiones. Pero que sí, porque Aquí no, un niño aquí no se queda en la infancia, aquí trasciende. No, no. El comentario está bueno para decir que no. Sí, exacto. Que no se queda Lo en que la está en la infancia. infancia no se Trasciende queda. a la adolescencia y a la adultez temprana para generar todo el mayor aumento del riesgo de arteriosclerosis y de enfermedad cardiovascular. Presente. ¿Qué tan probable es que un niño sufra un infarto? Por esta condición, Sí, claro. yo creo que no. No es cierto que no, yo no he escuchado casos, la verdad. Que un niño no. Pero ya dio la cuota inicial para eso. Pero y un adolescente. No, los adolescentes yo sí he escuchado personas muy jóvenes pues que han Y sobre tenido todo que sí. 10, yo creo que la otra es un paciente de 18 años. Pues es que es muy fulminante una persona deportista que tiene el corazón tan fuerte. Ah, bueno, pero esto sería ya otra cosa distinta a esto. Entonces, como mencionamos también ahorita en obesidad, pues
El tratamiento de estas patologías en los niños implica la necesidad de hacer primero prevención, y la Academia Americana de Pediatría recomienda que la prevención inicie por un diagnóstico temprano. ¿Cómo se llama? Cuando hacemos diagnóstico temprano, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de prevención es? Prevención primaria. Diagnóstico temprano. Ah, diagnóstica secundaria. Cuando ya Sí. tamizajes. Secundaria. Tamizajes, cuando haces tamizajes. Prevención secundaria. Sí, No, sí, hablaremos de una prevención secundaria cuando hacemos esa búsqueda de factores relacionados con enfermedad cardiovascular temprana, con dislipidemias en la infancia, relacionando o priorizando los niños que tengan una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o familia también con colesterol alto, pacientes con historia familiar desconocida, los niños por ejemplo adoptados, y pacientes que tengan otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Hasta ahí dudas. ¿Cuáles son los rangos aceptables para los lípidos en sangre? Entonces, tenemos, en el caso del colesterol total, en los adultos uno sí se lo aprende porque eso es muy común, ¿cierto? 200. 200. En los niños 170. Por debajo de 170 debería estar el colesterol total. Las LDL por debajo de 110. Los triglicéridos en los niños hasta los 10 años por debajo de 75, en los niños de 10 a 19 años menor de 90. El HDL en todos los pacientes pediátricos mayor a 45, y el colesterol no HDL, o sea la resta, debería dar menor de 120. Esos serían los niveles aceptables, los rangos aceptables de lípidos en sangre o perfecto lipídico de los pacientes. Que varía un poquito de lo que es el rango en adultos, por ejemplo el colesterol total es un poquito más alto del rango aceptable en adultos. Entonces, el colesterol HDL debe estar mayor a 45. El no es el LDL, ¿qué? Y el no ¿O no? HDL es que usted coge el total y le resta el Es el HDL. Eso debería estar por debajo de 120. O sea, solo la proteína. No, solo Cuando las se resta LDL, solo el HDL PLDL. solito, la proteína de ¿Cuál más? LDL. Sí, ese es el very low. Pero sí es como PLDL y LDL. Los rangos de riesgo se consideran entonces en los pacientes pediátricos: colesterol total entre 170 y menor de 200, las LDL entre 110 y 129, los triglicéridos en los menores de 10 años de 75 a 99 y en los mayores de 10 años de 90 a 129. Las HDL entre 40 y 45 se considera también en riesgo, y un colesterol no HDL entre 120 y 144. Y el riesgo alto se considera entonces cuando el colesterol total es mayor o igual a 200 en los pacientes pediátricos, el colesterol LDL mayor o igual a 130, los triglicéridos mayor a 100 en los menores de 10 años y mayor a 130 en los pacientes de 10 a 19 años, el HDL menor de 40 en todos los pacientes, y el colesterol no HDL mayor o igual a 145. Eso es lo que dice la Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana del Corazón refiere datos parecidos, que son estos.
El HDL mayor a 45, yo creo que es igual al que decíamos allá, debería estar, lo que parece ya como aceptable, mayor a 45. Los triglicéridos en los menores de 10 años menor a 75 y en los mayores de 10 años menor a 90. Creo que los niveles de ideal son similares a los aceptables de la diapositiva anterior. El alto, el límite alto se considera cuando el HDL está entre 35 y 45, ahí sí hay un rango más amplio porque ya era de 40 a 45. Y en el caso de los triglicéridos, 75 a 99 en los niños menores de 10 años y 90 a 130 en los mayores de 10 años. Pero me puede volver la anterior, solo yo la veo ya. Ah, bueno. ¿Esa era de dónde? Esta. Esta es de... Esta es de la Academia Americana de Pediatría y esta es la sociedad, la Academia Americana del Corazón. Y tener un nivel alto, un riesgo alto de estos valores sería un HDL menor de 35, yo me vuelvo el anterior era menor de 40, el riesgo alto era aquí era menor de 40 para el HDL, aquí es menor de 35, los triglicéridos mayores de 100 en los menores de 10 años, aquí el nivel alto era en los triglicéridos mayor de 100 también en los menores de 10 años y mayor de 130 en los mayores de 10 años, aquí es igual. Entonces los triglicéridos están iguales y el colesterol está 40 para la Academia Americana y menor de 35, menor de 40 para la Academia Americana de Pediatría y menor de 35 para la Academia Americana de Corazón. Lo que les decía ahorita con los pacientes con obesidad, pues que hasta donde sea posible sugerir y tener en consultas posteriores un perfil lipídico sería importante para enfocar también el tratamiento del paciente, saber qué puede estar pasando con él. Entonces lo revisaríamos con esta información. Como es un examen común, entonces los laboratorios te pueden mandar en rangos de referencia de adultos. Entonces, tener en cuenta que cambian en los niños frente a los adultos. La Academia Americana de Pediatría ha hecho énfasis en que las acciones deben tender a modificar los estilos de vida de la población infantil y que esa es la clave para el tratamiento de dislipidemias y de síndrome metabólico en niños. El cambio de hábitos, no están hablando de medicamentos, no están hablando de cirugía, sino el cambio de hábitos son los que nos van a generar ese mejoramiento de dislipidemias y de síndrome metabólico en la infancia. Las recomendaciones de la misma Academia Americana de Pediatría son para niños mayores de 2 años de edad. Los niños menores de 2 años requieren mayor cantidad de grasa, entonces digamos que en esos pacientes por cómo crecen en ese momento, por la formación de órganos, por la formación del sistema nervioso central y otras variantes, pues digamos que es un riesgo hacer limitaciones de la grasa, porque se puede correr el riesgo de que el desarrollo no se dé de forma adecuada. Entonces, principalmente en mayores de 2 años, donde estamos prefiriendo esos cambios que se sugieren. ¿En qué se basan esas recomendaciones? Principalmente, como decíamos ahora, para los mayores de 2 años, son unas guías alimentarias que incluyen el balance energético, la actividad física, el consumo de frutas, verduras, cereales de grano entero, lácteos descremados, se lo dejo ahí en mayúscula sostenida porque esto, digamos que hay digamos que
contraposiciones frente a esto. Y aquí aparece como parte de eso desde los 12 meses de vida. Entonces, algunas recomendaciones dicen desde los 2 años, otros desde los 12 meses de vida. Desde la práctica, ¿qué les puedo decir? Que esto lo hacíamos antes y ya no lo hacemos. ¿Qué? Que no, Los que no descremados. se ha visto un beneficio importante, pero sí muchos riesgos en el consumo de lácteos descremados en la población infantil. Entonces, ¿qué encontramos? Pacientes que con los lácteos descremados van a tener menor saciedad, mayor riesgo del consumo de, por ejemplo, de bebidas azucaradas, con mayores riesgos asociados. Entonces, ese se los dejo ahí justamente es para decir que eso no, pues digamos que yo ya no lo hago, antes lo hacíamos, pero esto ya eso hace mucho tiempo que lo hacíamos. Y ahorita la idea es que ustedes lo piensen, lo evalúen si es necesario hacerlo. Yo pensaría que no, que la evidencia actual sugiere que los lácteos descremados pueden ser importantes por el aporte energético del paciente, pero también por el aporte de otros nutrientes importantes, incluso la misma grasa para el desarrollo neurológico, para el desarrollo en general del paciente es importante, y en edades tan tempranas puede ser un factor de riesgo para otras cosas. Paciente que no logra saciar, paciente, incluso en estos días, yo no sé si les conté, un programa que hacen en la Antioquia, como un club de revista, y estaban hablando de la importancia de los lácteos enteros en la prensa.